Yo soy Javier Chiriboga Cordobés, me considero un aventurero y este año junto a ustedes hemos tenido bastantes retos y bastantes logros que me gustaría compartir un poco las vivencias de estos de aquí. ¿Con cuál quisieras comenzar? Bueno, podemos empezar creo que con el Colorado Trail. Pienso que el Colorado Trail ha sido el mayor logro deportivo que he tenido hasta el momento. Yo vengo de mi background es bastante deportivo, yo fui deportista desde pequeño. Creo que ayudó también el hecho de que yo soy un tipo nacido en el campo, soy un tipo de campo, criado en la hacienda, criado con leche, con vacas, con caballos, con chanchos. Desde la madrugada salía al ordeño a vender los chanchos. Creo que ese fue como que mi inicio en la aventura. Y después de eso, el hecho de tener un hermano mayor también me obligó a que pueda seguirle en los chaquiñanes y 2 años mayor a mí, entonces desde pequeño yo era tratando de seguirle en los chaquiñanes, en las nadadas en río, en las montadas de bicicleta, y para mí fue un reto siempre estar, alcanzarle a él, y eso me volvió a mí un poco más deportivo. Después ya cuando llegué a la escuela y al colegio, incursioné en todos los deportes, creo yo, pero el deporte que más me destacó fue el atletismo de pista. Fui un atleta de pista, participé por Ecuador y hacía la modalidad que se llama decathlon, que es una modalidad casi completa, pues que incluye pruebas de pista, de fuerza, que es lanzamiento de bala, jabalina y disco, y de salto también, que es el salto largo, salto alto y salto con garrocha. Y después, poco a poco, ya en mi vida universitaria, bueno, estuve en la selección de fútbol de la universidad, fui capitán de la selección de fútbol por unos 2 años, pero claro, el fútbol es un poquito más un deporte social. Era súper chévere no ser imagínate, el capitán de la selección de fútbol de la universidad, entonces era un poco más social. Ujú. Dejé un poco el deporte ya después por eso, porque me, me ganó un poco la vida social. Fui presidente de la Asociación de Estudiantes de la universidad durante 2 años también. Y ahí un poco, esa época como que le dejé un poco por la fiesta, al deporte. Y lo volví a retomar después cuando hubo un boom, creo, del deporte, de las carreras de pista, no de pista, perdón, de 10 kilómetros, 15, 20 kilómetros. Y tenía amigos que comenzaron a participar en trail y me decían, vos que eras bueno en el colegio, ven a participar en esto de aquí a ver si... Y dije, chuta, bueno, qué miedo que vayan a ganar mis amigos que antes no hacían nada. Comencé a entrenar un poco, entrené creo que un mes, me metí a mi primera carrera de trail que fueron 20 kilómetros, en la Sierra Loma, me acuerdo clarito, Sierra Loma Trail, 20 kilómetros, y juré nunca más correr. Dije que bestia, esto es un sacrificio muy grande. Es que fue una experiencia inolvidable porque ni siquiera me paré para amarrarme los cordones. Como era yo un atleta de pista antes, pensaba que siempre se perdía tiempo y que no podías perder tiempo. Se me desamarraron los cordones y yo seguía corriendo. Entonces llegué destrozado a la meta. Justo estaba, me acuerdo que era una época difícil de trabajo con mis papás y emocionalmente acabado. Lloré en la meta con mi hermano. Dije nunca más voy a correr. Y después publicaron los resultados y había quedado tercero en mi categoría. Ya, Entonces dije, no, pues chuta, algo, algo siquiera. claro. Exactamente. Y comencé a incursionar en el deporte, me metí a correr carreras de trail, hice trail durante muchos años, me fue súper bien. Es un deporte de bastante impacto, entonces le mezclé mucho con la bicicleta, después corrí, hacía carreras de bicicleta, me comenzó a ir bien también. Y de ahí al final, bueno, fue la aventura, que es una mezcla de las dos, pero ya carreras de largo aliento. Son carreras de más de 3, 4 días, non-stop, casi sin dormir. Y, y la verdad que he tenido la suerte de que me ha ido muy bien aquí en el país. Ganar 2 Guairacinchis para mí realmente es un muy buen logro. Sí, por supuesto. Y después de eso, creo que mi fuerte comenzó a ser la bicicleta en las carreras de aventura. Yo era, como se dice en los Guairacinchis y en las carreras de aventura, hay, son 4 integrantes. Entonces el uno es el navegante, la otra generalmente es la mujer, que no siempre es la más débil, pero tienes que tener una mujer.
Después tienes como que les llaman el sabueso, que es el que le ayuda al navegante a buscar los caminos y todo eso. Y de ahí el workhorse, que es como que la mula. Entonces, chuta, no sé si el término es un poco fuerte, pero si le tomas de buena manera está bien, que es ayudar al equipo, jalar, cargar, ese tipo de cosas. Y ese fue mi rol. Al principio en los equipos comenzaba a jalar mucho en bicicleta, me dio mucho endurance y comencé a participar en carreras de bikepacking, carreras de desde 2 días hasta la última que tuve. Bueno, la más larga que he tenido fue la carrera de Arkansas, que fueron 1700 kilómetros, igual non-stop, que la pude hacer en 5 días. Y la última a la que nos estamos refiriendo, que es el Colorado Trail, que es una carrera que se desarrolla desde Denver hacia Durango, en Colorado, por un trail que se hizo exclusivamente para caminadores al principio, y en el terreno súper remoto y es terreno virgen. Solo hay un chaquiñán y no hay nada en kilómetros. Yo estaba acostumbrado también aquí en el país a recorrer por caminos, pero siempre tienes una chocita, una casa, pasan animales, ¿me entiendes? Es diferente. Allá no hay nada, 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 nada. Al final te encuentras, bueno, ya con animales de ahí salvajes que como la gente solo va a hacer caminata, ya son como que súper amigables casi. Por ejemplo, las marmotas. Entonces, casi que se te pasean por el frente. Entonces, saben que no es una especie de peligro el ser humano, porque se respeta mucho el trail. Y dije, no, pues voy a correr el Colorado Trail, que se desarrolló en agosto de este año. 2024. Del 2024, así Sí. es. Cuando conversamos contigo al principio, cuando nos conocimos, cuéntanos cómo fue que conociste a Galo, que está acá, o quieres contar tú, Galo, de tu Claro, Galo versión. cuenta. Yo les cuento una parte. Yo les cuento una parte y luego Javier continúa la historia. Sí, 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 fue una Bueno, experiencia fue, chévere. fue, fue interesante porque yo estaba subiendo por la Simón Bolívar, literalmente, y había unos autos parados justo en la entrada hacia Nayón. Y vi una bicicleta en el suelo, acostada en el suelo. Y estos autos parados de forma paralela en la carretera, yo no sabía qué pasaba. Dije, un accidente, seguro. Y después veo a alguien que se para de la bicicleta, empieza a caminar y los autos le pasaban. Entonces empieza a fluir el tráfico y yo paro y le veo a Javier que caminaba hacia cuatro tipos eran, ¿no? Sí, 4 Que días. venían de la otra calle, que va, de la otra carretera, que va hacia Nayón, y se iban a pegar. Claro. Entonces dije, oye, ¿qué pasó? Nada, que no me acuerdo qué dijiste. Es que lo que pasó ahí fue que yo iba subiendo en la bicicleta y una moto casi me topa, o sea, venía mucha velocidad. Yo bajé la bicicleta y él se cae también de la moto, se cayó de la moto, se baja un moreno de chuta, no Sí, sé, un sí, moreno súper grande. Y baja de la bicicleta y a reclamarme y a pelear, y yo iba a pelear con este chico ya, con este moreno, y de ahí para otro carro, con 3 se chicos bajaron tres. atrás también, y ya entre los 4, le dije, ya con los 4 si algo me han de hacer daño, pues entonces yo cojo otra la bicicleta y digo, y les llamaba, a ver, vengan, y los manes iban a venir, y yo les paré todo el tráfico en la Simón Bolívar, y decía, aquí me tiene que colitar alguien. Entonces, y digo, a ver, estos manes están 4 así y nadie. O sea, es entendible también porque estos manes, no sé, la gente puede haber pensado que le van a secuestrar a este man, quiénes son estos de aquí, qué peligro, ¿no? Y de ahí se para un man en una camioneta al lado y me dice, y era el Galo. Y me dice, ¿y qué pasó, loco? ¿Qué pasó? Y digo, chuta, pasó esto de aquí y estos manes están, bueno, vamos. Me dice, vamos a pelear. Y era el Gal. Y yo le digo, yo ni le conocía, digo, sí, pero no, puta, si se baja este man y nada que ver, nos meten una Seguimos pizza a siendo los dos dos. contra ¿Me cuatro cachas? con un tipo inmenso. Exactamente. Entonces, Pero bueno, después ya se tranquilizó, comencé a conversar con Galo y me contó y dice, chuta, ¿y qué haces tú? Y entonces le expliqué que soy un atleta de ultradistancia y me dijo, me parece súper chévere y esta coincidencia que nos hemos encontrado, te invito a que conozcas nuestra planta de minerales, tenemos agua,
y me pareció increíble, entonces dije, no, pues tengo que aprovechar la oportunidad y ahora estoy aquí con ustedes. Sí, pues esas sincronías geniales que se dan, ¿no? Pocas veces. Pero bueno, aquí estamos. Ha sido un aliado súper importante, muchísimas gracias Leonardo, gracias Galo, porque me ha permitido desarrollar una parte de mi nutrición que es mega importante, que a veces no le damos tanta relevancia y, y ahora yo creo que he completado un pasito más para poder lograr mis objetivos y con ustedes conjuntamente pude llegar a ganar el Colorado Trail, ¿no? Javier, una pregunta suelta sobre los minerales específicamente. ¿Cómo te sentiste la primera vez que tomaste? ¿Cuál fue tu sensación? Ya, a veces es difícil explicar porque tienes tantos aspectos de tu vida que no se manejan como un laboratorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sabes cuánta fatiga tienes de esa semana de entrenamiento, no sabes si dormiste mal, eh, si los entrenamientos fueron muy fuertes o si estás preocupado, estresado por tu vida. Pero comencé a tomar los minerales, comencé a tomar el agua y y comencé a ver cambios después a largo plazo en el modo que yo veía las cosas. O sea, cómo yo estaba tomando... Lo primerito que sentí es que cómo yo estaba tomando decisiones en mi vida personal, eh, estando como que un poco más equilibrado. Y lo fui relacionando y he tenido épocas en las que no he tenido los minerales y realmente es como que, chuta, me falta algo. ¿Y sabes con quién les llegaba a comparar yo con la universidad cuando estaba en la universidad y a veces, bueno, ahí comienzas a probar el tabaco o cualquier cosa o, o el trago y tu cuerpo como que se acostumbra. Entonces dices, no, pues tengo que fumarme un tabaco, tengo que fumar un tabaco, tengo que tomar una copa. El fin de semana de ley ya tomarme una copa de ley. Y ahora en mi vida personal es, claro, algo me falta. No, los minerales. Me levanto, por ejemplo, hoy, una anécdota, por ejemplo, esta semana estuve con unos 2 días de insomnio. Entonces el primer día digo, a ver, ¿qué estoy haciendo diferente? ¿Qué estoy haciendo diferente? No sé. Quería dormirme y no podía. Y Bloom se me prendió, no tomaba minerales. Fui, me levanté, agarré los minerales, me debe haber tomado. ¿Cuánto tiene cada, 30 ml el frasco. y cada shot? 16 gotas de ese gotero, 1 ml. Entonces cogí, agarré, y ahora ya que ya estoy ya me acostumbré mucho al mineral, es un sabor bastante fuerte, pero ahora a mí encima más me gusta. O sea, como mi cuerpo le debe relacionar a ese sabor con un bienestar, ya me gusta, porque es un sabor súper fuerte, ustedes Bueno, saben. es que estás tomando como no se debe tomar, que Exactamente, es que se debe poner en agua diluido porque cuando está muy concentrado tiene un sabor amargo por los minerales. Si es que es con riquísimo más ahora. agua tienes un sabor como salado, Sí. pero depende del paladar de cada uno y del agua que le pones, tiene un sabor como agua de coco, que Ajá. no se toma puro porque se te encogen las orejas, ¿no? Pero, Pero igual te funciona, es solamente total. por el sabor, no porque te hace dar daño, ¿no? Y ahí te quería hacer una pregunta yo, porque no sé si cuando tú te lo pones debajo de la lengua, o sea, si te pones directamente debajo de la lengua, ¿tienes una absorción súper rápida? Sí, por lo general cuando vas debajo de la lengua absorbes más rápido, ¿no? Mm, En el tema de minerales no recomendamos que hagan eso los clientes sí. comunes y corrientes porque es, como dicen, Es súper súper, fuerte. súper fuerte. Claro, no es que llegue a ser un asunto desagradable, pero sí es chocante, ¿no? Sí, totalmente. Debe Eh, ser como, no sé, tomarte una cucharada de ácido cítrico, alguna cosa es así. posible, ¿no? Claro, pero claro, uno se logra acostumbrarse y en el caso En tuyo el caso vemos mío me acostumbré. que es mejor irse con el mineral y tomarse ese rato lo que necesitas, que te ayuda inmediatamente a tener que llevar tanta agua para que no tenga mal sabor o que no sea tan fuerte, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, en carreras, yo lo que he hecho en carreras es, me llevo el gotero y me pongo el gotero así, me tomo y de ahí me tomo por lo menos unos 250 ml de agua y eso me ha servido muchísimo porque no estoy abriendo, poniéndole en el agua pero sí, y este que te contaba del insomnio me pareció espectacular, me levanté, cogí mis minerales, me tomé los minerales, tomé un poco de agua, me fui a acostar y inmediatamente el cuerpo como le puse debajo de la lengua,
como que fue una absorción y como que me relajó. Me relajé y pude dormir después. Entonces sí es... Claro. Es que esos minerales son de absorción al 100%, ¿no? Depende del tipo de enlace químico que tienes con minerales, absorbes o requiere energía para romper el enlace para que sean absorbibles. Ujú. En este caso son absorbibles rápidamente y el 100%. También puedes acumularlos, como decías tú vas tomando poco a poco y lo que no usas de ese rato vas a poder guardarlos donde tienen que ir, ¿no? Ujú. Sin que genere problemas de cálculos y otras cosas que a la gente le pasa cuando toman minerales, ¿no? Y también que se te afloje el estómago, ¿no? Eh, Claro. claro, porque el estómago se afloja con magnesio cuando el magnesio no estás asimilando o no lo estás utilizando, el cuerpo lo bota. Entonces, si usas en el día a día magnesio y tomas más de esa dosis y no puedes asimilarla, ocurre eso. Con este puedes subir las dosis para niveles de guardarlo para el Ujú. futuro. Esa es la diferencia también con estos, ¿no? Pero tú me contabas que después de carreras, aunque hayas ganado, te deprimías, Total. que es Ajá. muchas veces síntomas de falta de poder producir serotonina, que implica falta de magnesio, ¿no? O para dormir, requieres magnesio para la melatonina, para poder dormir. Ahora que estás tomando los minerales, contaste que llegaste del Colorado Trail y que venías, claro, descompensado, porque ¿qué fueron? 900 millas en 4 días y dormiste 2 horas y media, contabas, algo Dos así, horas ¿no? y media en 4 días, sí, Sí, es un palazo para el cuerpo, pero claro. una... Pero cuando llegaste, ¿cómo sentiste cuando tomaste ese rato? Bueno, yo acabé la carrera y ya no tenía minerales. Me los consumía en carrera y me quedé alrededor de unos 4 o 5 días allá. Entonces, y con toda la emoción y todo y el cansancio, no relacioné, o sea, no estaba enfocado en mi nutrición ese rato. Y tuve unos días súper complicados después del Colorado Trail porque mi cuerpo se quedó como en estado de guerra. O sea, fueron 5 días y 4 noches en los cuales dormí 2 horas y media en todo ese lapso de tiempo. Y me imagino que el ciclo circadiano que les llaman o el ciclo del sueño se vio completamente afectado y debe haber entrado en un estado como de guerra. Y acabé la carrera y no podía dormir. O sea, como que mi cuerpo se quedó con ese lapso y tú sabes que cuando duermes es cuando tú te recuperas. Entonces es ahí cuando, igual en el entrenamiento, cuando entrenas y descansas, es ahí cuando asimilas recién el entrenamiento. Entonces me costó mucho recuperarme. Llegué acá a Quito, una llamadita al Galo, hermano, necesito mis minerales, son mi droga ahora. Y realmente tomé los minerales y pude descansar muy bien. Entonces yo los minerales realmente les he utilizado en cierta forma para poder tener un muy buen descanso y también me ha ayudado para cuando voy a hacer ejercicio. Entonces yo en la mañana antes de entrenar me tomo mis minerales y creo que mi performance es equilibrado y después a la noche ya para descansar la segunda dosis de minerales. Claro. Entonces tú estás utilizando los minerales tanto para el momento antes del ejercicio, durante el ejercicio y después como un factor de Así es. recuperación. Ajá, exactamente. Comparado con lo que hacías antes, ¿cuál es la diferencia? Y yo le noto más que nada en el descanso. O sea, noto que mi cuerpo puede descansar mucho mejor. Como que tal vez mi cuerpo en el ejercicio podría tal vez desarrollarse o sacar muchas más reservas de los minerales que tiene guardado el cuerpo para atacar el ejercicio. Pero en cambio ya para descansar, como que el cuerpo dice, no, tal vez esos minerales voy a necesitar mañana para el entrenamiento. Entonces me quedo como que con una falta de minerales de ese rato. Y ahí sí he notado un cambio súper significativo. Entonces, Y también estás tomando el agua Iridium Blue, ¿no? ¿Cómo has exactamente. sentido el tomar esta agua para la hidratación? Porque es hidratación en el Sí, fondo. sí, sí, totalmente. Yo estoy tomando alrededor de unos 2 litros, más o menos. A veces
había conversado con Galo y claro, la idea es cambiar todo el sistema, el agua que tienes guardada por un agua que sea de mejor calidad y he logrado llegar ya a ese paso en el que también mi cuerpo me pide tomar agua pura. Entonces es, es clarito que tu cuerpo se siente como que deshidratado y ahora yo no siento esa deshidratación constante. Entonces Claro. ya tengo una rutina. Lo bueno del agua de aquí de Logichem es que es muy fácil de tomar. No sé si me puede explicar porque yo me levanto y me pego medio litro de agua. Pero te entra el medio litro de agua sin embombarte, Empiparte, ajá, sí, sin claro, empiparte. Entonces, eso también es una ventaja, ¿no? Ahí claro. tú me deberás decir cuál es el secreto para que el agua sea así. Claro, bueno, el agua, la gente cree que agua es agua, como hemos conversado contigo, ¿no? Pero realmente el 63% del agua depende de la edad, de tu estado físico, está dentro de las células. Y Ujú, tomas un agua que no está estructuralmente y con las cargas iónicas necesarias para que penetre a la célula, tomas del agua, pasa por el cuerpo, fuera de las células y se va. Entonces puedes tomarte los 10, 8 vasos que dice el doc, pero no tiene una hidratación intracelular que es la necesaria para que tu cuerpo funcione realmente, ¿no? Y en conjunto con los minerales permite también que penetre mejor, ¿no? ujú, Ahora el tema del agua Iridium Blue es de que por su estructura electroquímica realmente, por lo que le hacemos como tratamiento y sus parámetros bioeléctricos de pH, conductividad, óxido reducción, que son términos técnicos que la ujú. gente no tiene que saber para que le hidrate. Pero si quieres preguntar técnicamente, Claro. hay mucha información detrás de esto. Realmente, si es que no tienes hidratación, significa agua. Entonces, cuando tienes bebidas hidratantes, es el agua la que supuestamente la que tiene que entrar a tu cuerpo para hacer esta hidratación. Pero agua es lo que hidrata, no las bebidas en general, Ujú, ¿no? Para que el agua se mantenga más tiempo en el cuerpo requiere los minerales como sodio y otros, ¿no? ujú. Es un equilibrio entre los dos. Si tomas una bebida que tiene mucho mineral adentro, no te hidrata bien porque tampoco permite que se suelte el agua que está en la bebida. O cambias un parámetro de la sangre que es muy estable, en caso de pH, por ejemplo, y mucho mineral, tienes que botar el agua o los minerales, depende de su proporción. Entonces, la hidratación antes, durante y después de un ejercicio es muy importante para el performance. Por ejemplo, tú viniste ahora del Colorado Trail. ¿Cuánto tiempo hasta que fuiste a hacer la Transecuador que también ganaste? ¿Cómo viste Ujú. la diferencia en recuperación para una carrera que también es súper fuerte? Yo creería que yo más que nada noto en el ánimo. O sea, yo hice después del Colorado Trail hice la Trans Ecuador, pero la Trans Ecuador la hice también hace 3 o 4 años. Y recuerdo esa experiencia como una experiencia, qué bestia, demasiado dura, ¿no? Me sobreexigía, pero el ánimo con que tomaba las cosas era diferente. Esta carrera acá la hice igual, fue de Tulcán, Vilcabamba. Son 1.400 kilómetros con 35.000 metros de desnivel positivo. O sea, es una locura. O Sí, sea, es bastante fuerte. Imagínate que la Trans Ecuador es la única carrera en una plataforma que es la más famosa de los bikepackers, que se llama bikepacking.com. Es la única que tiene calificación de dificultad 10 sobre 10. El Colorado Trail tiene calificación 9 sobre 10, pero la Trans Ecuador tiene calificación 10 sobre 10, porque hay aspectos como la altura, el desnivel. Esta tiene un desnivel súper fuerte. Entonces, pero lo que te digo, a lo que querías llegar es cómo yo voy manejando la carrera de una manera como que mucho más estable, más calmada. Mi cuerpo, las sensaciones son muy buenas, voy tomando mejores decisiones, estoy como que más bright, ¿me cachas? O sea, y que más es despierto, súper importante, más despierto exactamente. claro. Entonces yo creo que esa es una diferencia y yo yo pienso que es primero por la hidratación, el agua, las células hidratadas y tener
los correctos minerales en tu cuerpo, que realmente vos sabes que la única nutrición realmente son por minerales, ¿me cachas? Claro. ¿Alguna pregunta, Galo? Sí. ¿Cómo te fue en la Trans de Ecuador con ese estado de ánimo? Uy, espectacular. O sea, realmente tuve etapas súper fuertes. Bueno, es una carrera non-stop, ¿no? Sin parar, pero me pasó de todo. Yo generalmente la primera noche no duermo porque para avanzar mucho más rápido no duermo nada la primera noche. La primera noche en la Trans de Ecuador paré porque me cogió una lluvia torrencial llegando al páramo de Piñán, que es bastante fuerte el páramo. Me paré en una chocita, me metí a cambiarme, estaba mucho frío, me cambié de ropa y de ahí dije, no puedo salir. Estaba un diluvio. Entonces dije, chuta, voy a esperar. Y dije, no, entonces aprovecha durmiendo. Eran más o menos como que las 10 de la noche. Entonces para mí 10 de la noche es imposible dormir la primera noche. Pero dije, chuta, no, entonces voy a descansar, voy a dormir un poco. Dormí unas 2 horas, me levanté, no podía, dormí 1 hora más. Y de allá a la cuarta hora, o sea, entre estar viendo qué hago, comiendo y durmiendo, dije, no, tengo que salir. O sea, no hay de otra. Entonces me impermeabilicé todo y salí. Y claro, pero lo tomaba, estas decisiones lo tomaba así como que fresco. O sea, no te preocupes, duerme. Tal vez en otro momento era como que no, desesperado, ¿qué ahora qué hago? Tienes que salir. No, me pasó también acá llegando al Cotopaxi, que pinché ya 3 veces la llanta, ya no tenía tubos de CO2, se me estaba yendo, ya no tenía líquido tubles, se pinché otro tubo, ya no tenía otro tubo y estaba por el páramo del Cotopaxi y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces me tocó regresarme trotando aquí casi al pueblo de Pinta. eh, Ahí en un establo me quedé a dormir al lado de una donde calientan el agua para lavar el equipo de ordeño. Ahí me quedé a dormir. Les llamé a un maestro mecánico de ahí. Vino a las 2 de la mañana, vino el maestro a salvarme. Perdí como 4 horas ahí y pudimos arreglar la bicicleta y de ahí seguí. Pero así, no preocupándome tanto por las cosas, sino tratando de solucionar y enfocarte en las cosas. Mucho más relajado. Oye, en cuanto a los músculos, son carreras largas, entonces estás Mm. con los músculos contraídos horas. ¿Cómo sentiste la diferencia del antes y el después? Ya usando los minerales, ¿pudiste sentir alguna diferencia palpable en cuanto a Palpable, el sí. estado del músculo? Exactamente. No tuve problemas no tuve problemas de calambres, por ejemplo. No, en esta carrera no, ninguna especie de calambre. Fatiga del músculo, sí, porque es normal. Entonces a veces no puedes medir qué tan más fatigado puede estar un músculo con o sin minerales. Tal vez es difícil medir. Debe haber una diferencia, obvio. Pero lo que es muy palpable es que cero calambres. Sí, bueno, como siempre queda el límite, entonces difícil cuál es el límite que no es límite. Exactamente. Tienes Entonces, toda la razón, pero ahí Leonardo. en la recuperación es donde sientes, parece a mí, en el cual tú puedes decir, bueno, sí, ahora llegué al límite, pero el cuerpo me dio, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. comparas, como tú dices, con otras cosas previas, experiencias previas que tenías. Total. Y cuando hay menos dolor, estás también con menos endorfinas y dopaminas que te aplacan el dolor, que también requieres magnesio y otros minerales Claro. para que estos funcionen, ¿no? Y cuando no tienes tanto, entonces es una reducción justamente de los factores estresantes hormonales que tiene uno, ¿no? Sí. Y también te permite, si está bien hidratado, te permite botar esos factores que te estresan, esas toxinas que Esas generas, toxinas. esas proteínas que se rompen, cuando los músculos se rompen, ¿no? Todo es y la recuperación muscular también funciona así, ¿no? Que empieza a generar proteínas, requiere magnesio para hacer proteína, por ejemplo. Claro, claro, el magnesio ya después, o sea, yo sí sé que el magnesio, claro, ayuda muchísimo para el desarrollo
realmente de muchísimas actividades que pasan en el cuerpo. Entonces, primero, o sea, yo a cualquier persona aconsejo, lo primerito es tomar magnesio. O Claro. sea, Pero no es porque cualquier magnesio. no No es hablemos cualquier no como no es magnesio. cualquier agua tampoco, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y van a notar cambios. Y como conversábamos, Leonardo, que no sé si tú me decías que el, no sé si el 70% de la población o era más que tiene un déficit de magnesio diario. Gente que no vayan a pensar que solo yo necesito magnesio porque soy un deportista de alto rendimiento y que por eso necesito suplementarme con magnesio. Y no, está totalmente equivocados. O sea, Claro. yo creo la persona común y corriente es la que tiene déficit de magnesio. Sí, lo que hemos visto nosotros y por eso entramos también al mundo de deportistas de élite con el agua y con los minerales es porque el común de los mortales, el citadino, que también requiere esto, no llega a esos límites donde se siente realmente cuál es la causa de su Ujú. malestar. Y aducen a otros o se pegan, como decías, una cerveza, un alcohol Exactamente. y te Te aplaca esos aplacan. síntomas, pero empieza a acumular esos problemas a futuro, ¿no? Total. Entonces, más o menos un 70% de la población mundial tiene deficiencia crónica de magnesio, de hidratación Crónica, imagínate. crónica, o sea, no está acostumbrado ya, así mismo es Exacto. la vida. Muchos problemas de salud que tienen realmente son síntomas de una falta de hidratación. En el fondo no es complicado, pero en la sociedad actual no hay mucho conocimiento de este tema. Los deportistas, ellos sí, como en el caso tuyo, si no te hidratas bien, puedes morirte. Claro. O te da los calambres y no puedes seguir. Desgarran los músculos porque no tiene el músculo la capacidad de reaccionar apropiadamente, O ¿no? se ven afectados órganos internos tuyos, el hígado por Exactamente. una deshidratación, Entonces, los riñones, el riñón, te puedes acabar los riñones. sí, tenemos otras personas que son escaladores de montañas que nos dijeron de que ellos sintieron que con nuestra agua después tienen que ir menos hidratante porque les hidrata más y cuando regresan no regresan golpeados los riñones, por ejemplo, Exactamente. porque estás hidratado. Eso es importante. Sí, Eso me parece súper importante. claro. Y de ahí hiciste esta otra carrera de Guayracinchi con grupo, comentabas. Ajá. Fuiste también con los minerales, me imagino. Y claro, y hay notas también en la diferencia con tus compañeros. Estás en un equipo de 4 personas, los 4 tienen que llegar a la meta, tienes que apoyarte como equipo. Yo tenía mis minerales justos para mí. Era un equipo nuevo también, no pude socializar este tipo de cosas antes porque se armó al final, me invitaron a correr. Yo no iba a correr este año porque estaba enfocado más en las carreras de ultraciclismo, pero ya corrí hasta de aquí y ya me enamoré otra vez de la aventura, así que el próximo año nos vamos a ir estamos armando un equipo top de aquí del Ecuador para ganar el Mundial en Canadá. El Mundial en Canadá es en septiembre, entonces nos juntamos de diferentes equipos, los mejores en en las disciplinas de aventura, y vamos a Canadá en septiembre a dar lo mejor de nosotros. Chévere. ¿Algún otro comentario quisieras, Galo? ¿Una pregunta? Ya con el equipo, ya sabes. A todo el equipo ahora, Claro, para ganar el campeonato. imagínate, es ambicioso porque tienes bastantes variables en una carrera de aventura. El clima, te pasa alguna lesión, una doblada de tobillo, la bicicleta se te daña. Pero claro, la cosa es, tenemos todo un año para ir menorando todas las posibilidades de que algo te salga mal. Entonces, dentro de eso está que todo el equipo tiene que estar bien nutrido, bien hidratado, bien preparado, entrenado. Entonces, es un reto ambicioso, pero creo que tenemos la capacidad, totalmente la capacidad. Son chicos súper profesionales también. Y aquí en el Ecuador tenemos la cancha de entrenamiento, es súper linda, montañas preciosas, volcanes preciosos, que nos van a poder prepararnos para dejar el nombre del país en alto también. Oye, con respecto al entrenamiento, si nos puedes decir más o menos cómo le estás llevando tú el entrenamiento antes de una carrera importante. ¿Cómo estás llevando tus dosis? ¿Cómo le manejas al agua y a los minerales? ¿Cómo manejas esa Mm. hidratación?
Ya, yo cuando estoy en temporada de subida de entrenamiento, subo las dosis de los minerales. Por ejemplo, si tengo un entrenamiento súper fuerte, tomo antes del entrenamiento y después del entrenamiento, como para un recuperador rápido. Y ese es el que lo hago. Generalmente ese lo hago puro. Los otros estoy tomando igual con agua, pero ese después del entrenamiento estoy tomando puro los minerales y me sienta súper bien. Me O sea, siento un súper resultado bien. Ajá, inmediato, me decía. exactamente. Cuando tengo un entrenamiento súper fuerte, le subo esa dosificación. Cuando tengo entrenamientos suaves, solo voy con el de la mañana y el de la De tarde. noche. Entonces, así manejo, porque yo alrededor, en subida de entrenamiento, estoy más o menos alrededor de, de 4 horas promedias diarias de entrenamiento. Entonces, sí es bastante. Pero me ha ido súper bien últimamente. Chévere. Un buen Bueno, año. ¿alguna otra cosa que quisieras comentar que se te ocurre sobre este Yo, tema? yo quisiera enfatizar en esto de que no es un producto solo para deportistas de élite. Porque a veces la gente sí me dice, no, es que tú necesitas, ya todo está en la comida. O sea, si comes bien, ya todo está en la comida. Entonces, no, yo he investigado mucho también y ahora también los vegetales que consumimos también ya no son de la misma calidad tampoco porque vienen son hidratados con otra agua. Antes los minerales eran hidratados, no sé, de quebradas, bajaban por minerales, chocaba con las piedras, entonces iban llenándose de minerales. Entonces ahora, no sé, con los hidropónicos a veces o con cultivos masivos, eh, no tiene la misma calidad. Es, es así como yo Claro. lo veo. Bueno, es que ahora la agricultura hoy en día, primero los suelos han sido tan utilizados que la planta ha sacado lo que puede del suelo en minerales. Y en la agricultura de hoy en día no se agrega tanto Ujú. minerales, toda la gama. Como empresa estamos también investigando esos temas. En la parte agrícola, el agua, los minerales, y vemos de que, por ejemplo, le ponen NPK, la planta se ve grande, bonita, todo esto, pero no tiene el mineral que tú quieres. Ujú, De pronto la exactamente. planta no lo requiere tanto como uno, que es un ser humano, es un ser que tiene mucha más gama de necesidades neuroquímicas, fisiológicas que una planta. Sin embargo, las plantas cuando tienen minerales tienen menos problemas de plagas, tienen mayor resistencia inmune. Lo mismo el ser humano. Claro, debe ser porque lo de las plagas pero es súper lógico, ¿no? Sí, O sea, porque no se te van a pegar plagas a una cosa que es que está sana. plástico. O sea, no digo, Ah, por ejemplo, las plagas no van a atacar a una planta. A veces la gente comienza a criar con mucho químico, sí, entonces no se pegan porque las plagas, porque es como que fuera un plástico, si sí, me cachas. Entonces, el control, por eso la gente comienza a producir en masa este tipo de vegetales y esos son los que van al consumidor final. sí, sí, sí. Y no tienes tú ese mineral. Por ejemplo, también hay un aspecto que no solo tomar minerales, sino la proporción, por ejemplo, entre calcio y magnesio. O si no tienes presente manganeso, no asimilas del magnesio. Es un asunto sinergético, ¿no? Entonces es Ujú. bastante más complejo que solamente, existe el mineral. La pregunta es, ¿existe, pero es asimilable? ¿En tu cuerpo tiene los otros minerales que te permiten asimilar ese de ahí? Claro. Son preguntas abiertas, ¿no? Y eso pasa en el suelo, yo que nací en el campo, ¿no? Claro, Entonces, claro, dices, sí tiene el mineral el suelo, pero está bloqueado. claro, claro. Entonces, Por a veces le ejemplo, sigues poniendo, no sé, fósforo al suelo, pero o está bloqueado. nitrógeno, y resulta que cuando pones mucho nitrógeno, la bacteria que permite fijar el nitrógeno se enquista, porque está Ujú. lleno de nitrógeno, no hay que hacer nada, y se enquista la bacteria, la Osotobacter, si quiero con nombres técnicos, Perfecto. y ocurre lo mismo en tu organismo. Tú tienes realmente más ADN de bacterias, tienes más bacterias en número en tu intestino que células en tu cuerpo. Ujú. Y esas bacterias requieren también minerales, ¿no? Ahora, los nuestros son minerales que no tienen que pasar por todo este tracto para que puedan ser asimilables. En el momento que los tomas, va por la lengua, van a la sangre y van a la célula directamente. Esa es su diferencia con otros minerales también, ¿no?
Eso sí, sí quisiera que recalques otra vecita porque es súper importante. Sí, o sea, como digo, es un tema bastante complejo en el sentido de que no porque hay un mineral presente significa que es asimilable. Y es lo que decía, ¿qué tipo de magnesio? Tienes citratos, malatos, sulfatos, óxidos, y cada uno tiene su rata de asimilación. Entonces, aunque tengas, por ejemplo, en el caso nuestro, un cloruro de magnesio con otros minerales, si es que no está en estado iónico, tampoco puedes asimilarlo 100%. Usas lo que ese rato requieres o lo que no hay deficiencia, pero no puedes guardarlo, por ejemplo. Hacer lo que haces tú, tomas y recuperas o lo tienes para más tarde, ¿no? Ujú. Y también el otro tema es el tema del tamaño de la molécula del mineral. Si es que es muy grande, aunque esté en estado No, iónico, no va a penetrar a donde tiene que ir. Son temas, digamos, ya mucho más científicos, pero yo veo que en el caso tuyo, por eso, ¿cuánto tiempo te decíamos? Sigue probando, porque la idea aquí es de que tú te sientas bien y seguro claro, de esto, no porque te digo, esto no es marketing, esto es lo que ocurre con tu cuerpo, ¿no? totalmente, sí, sí, sí. Sí, Y yo, bueno, también te escucho a ti y la confianza que generan ustedes es importante y ya lo he sentido. Entonces claro. ya también, ya el hecho de... Yo digo, no me creas a mí, siéntelo tú mismo. Porque uno puede hablar bonito, escribir bonito, pero no es todo Pero sí cierto. hablas bonito también, sí, 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 Es sí que te tengo que expresas tener la bien. profesión también de No, conferencista, totalmente, es ¿no? que sí tienes que, de alguna manera, claro, sí, tienes que estar totalmente seguro de qué es tu producto y eso es súper bueno que lo tienen muy claro, ¿sí me Sí, entiendes? Y lo pueden explicar de una manera tan amigable para la gente para que entienda, porque la gente al principio, por ejemplo, me decían, no, pues el cloruro de magnesio es malísimo. Y yo también decía, no, pues el cloruro de magnesio no asimilas nada. Porque claro, el cloruro de magnesio que te venden en las fibecas o en todo lado es la botella grande y que tú para tener la dosificación que necesita tu cuerpo tienes que tomarte media botella. Y te tomas media botella y te vas aflojado el 3 días al estómago. baño, chao carrera. Totalmente. Entonces, claro, dices, no sirve. Ahora, conversando contigo y sabiendo que este magnesio es, claro, la cosa es que el tamaño de la molécula es ionizado, Claro, es entendible, ¿me entiendes? claro. ¿Alguna otra cosa que querías preguntar o tú querías que converse algún otro tema, me decías, para ti? Sí, sí, quisiera tal vez que nos hagas tal vez una explicación en resúmenes por ejemplo, de un par de temas, como por ejemplo, ¿qué es y te puedo hacer la pregunta para que tú me respondas, ¿qué es el cloruro de magnesio ionizado? Bueno, cloruro de magnesio significa, es un enlace químico de la Cl, molécula Cl, con 2 de magnesio. Ya. Es Cl 2Mg sería, ¿no? Mm, Eh, Básicamente, esto quiere decir simplemente de que cuando tú asimilas o cuando tú ingieres cloruro de magnesio, el cuerpo no requiere energía para romper ese enlace covalente, ese enlace químico. Cuando tú tienes, por ejemplo, un óxido de magnesio o un citrato o un malato o un sulfato, el cuerpo tiene que poner energía para que haga que el magnesio quede disponible. Ahora, en el caso, como decías tú, un cloruro de magnesio solamente queda separado, pero si no está en estado iónico, no vas a poder asimilarlo porque está ahí, está como, entre comillas, completo, no va a buscar nada más. Y eso puede generar que tú tengas que irte al baño, porque el cuerpo magnesio no lo va a guardar si no lo puede asimilar, más bien lo bota rápido, ¿no? Eso es porque el magnesio, como compuesto químico, como elemento realmente, está hasta en la sopa. O sea, para hacer serotonina requieres magnesio. Para hacer melatonina requieres magnesio. La molécula ATP, que es la que te da la energía para seguir pedaleando o para seguir haciendo cualquier proceso de vida que tienes, que le da alimentación a tus células, es el ciclo Krebs, hablando químicamente, necesita 8 pasos con oxígeno, 1 ácido málico, 6 magnesio, pero no cualquier magnesio. Entonces tú puedes dormir chévere con el magnesio que tenemos porque te genera melatonina, pero si te despiertas y requieres ATP para comenzar a darle duro, también te da eso.
o para adrenalina, para lo que necesitas, ¿no? Entonces el magnesio es tan importante que el organismo ha hecho una estrategia de que puedes tomar lo que sea, pero no lo vas a guardar si no lo requieres. Ahora lo mismo, tienes cloruro de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ser una proporción para que sea asimilable. Por ejemplo, para que el calcio puedas tú asimilarlo, requieres magnesio presente. Para que el calcio sea disuelto y no se hagan gránulos y te dé artritis, requieres magnesio. Si te pegas puro calcio porque estás con osteoporosis, si no tienes magnesio no te va a ayudar tanto. O para los cálculos renales. Exactamente, es complejo el tema, ¿no? Y no es un asunto de dar condiciones médicas o consejos médicos, es un asunto que lo puedes investigar y está ahí, no es invento nuestro esto, ¿no? Así es. ¿No? Es eso. Entonces la pregunta Hay es, mucha bueno, literatura. Es lo hay bueno, claro. mucho sobre esto, ¿no? El problema es que muchos de los que están estudiando nutrición o medicina no es un tema que están topando, Sí, se sí, enfocan sí. en otras cosas. Cada uno, ¿no? Por eso es súper importante esta conversación, porque realmente sí, aparte de desbloquear esos minerales, desbloqueas también lo que tenías Claro. pensado antes tú. Entonces, ¿qué otra pregunta tendrías? Otra pregunta, si nos podrías especificar unos 5 a 7 beneficios del magnesio. Primero, el magnesio necesitas para hacer la molécula ATP que te da energía. Necesitas para hacer serotonina, que te sientas la felicidad, como dicen, o la falta de depresión, se da con serotonina, ¿no? Te permite generar melatonina, la que te necesitas para poder dormir, entre otros procesos, ¿no? Necesitas el magnesio como desinflamante, ¿no? El magnesio también te permite ayudar para cuando tienes, por ejemplo, toxinas o metales pesados, es un quelante, se coge de eso y lo bota, siempre y cuando estés bien hidratado, porque el agua es la que lleva Claro. esas toxinas, ¿no? El agua es la que te lleva el magnesio, el que te lleva el calcio, te lleva todos los minerales y las vitaminas donde tienen que ir. Entonces, si no tienes una buena agua, un agua que no penetra en la célula, por más que lleve, ahí quedó, dejó ahí, ¿no? Y si tomas un agua que no te permite o que está ocupada con otras cosas, muchos hidratantes están ocupadas con otro tipo de compuestos, como las azúcares o las proteínas inclusive le ponen, o los minerales. Estas aguas no hacen el paso de llevar nutrientes a tu cuerpo, solo llevan lo que ya tienen adentro. Por eso la importancia de a veces no tener siempre, tomar una agua Claro. hipertónica, hipotónica O isotónica. o isotónica. Requieres agua, no solo lo otro, ¿no? De ahí el tema otra vez, solo tomar magnesio es como tocar guitarra con chulla cuerda. Ni los otros minerales para que Claro. entone bien bonito, ¿no? Te ponga en tono. Exactamente. Claro, ¿alguna otra En pregunta? balance. Sí, Yo creo que eso por equilibrado. el momento. Eso por el momento. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente lo que yo siento aquí, agradezco todo tu tiempo que viniste hoy, hasta con llanta baja llegaste. Llegué. Lamentablemente la bici le pone del mineral, no se va No, soy para la llanta. no sino la llanta, pero yo creo que es un tema de constante aprendizaje, ¿no? Es lo que queremos nosotros, ayudar a que la salud de las personas, del bienestar, esté en estado óptimo, ¿no? Seas Así es, deportista o muchísimas no. gracias, Leonardo. Y me parece que, como decíamos con Galo, el hecho de que te conocimos de esa manera bastante sui generis, es casi como una especie de, bueno, o sea, necesitamos de ambas partes seguir creciendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no son coincidencias de la vida estas, ¿no? Entonces, creo que también te contamos mis aventuras que hemos ido Uy, en y yo bici a Manaos. quisiera ya comprometerles a otro conversatorio así igual que este para poder Sí. sacar un video y que nos cuentes tu linda aventura. Sí, bueno, lo que pensamos es también en el domo del Pestalozzi, que ya está activa ahora en enero. Pensamos realmente hacer ahí la entrevista, pero yo como estar aquí en la planta no podía irme. Pero la siguiente hacemos una fecha y un día para irnos allá al domo para conversar más sobre estos temas. Y también invitado para que presentes tus cosas ahí. Te agradezco muchísimo, mi ¿No? estimado Leonardo. Qué chévere. Listo. Muchas gracias. Chévere, Javier, Galo. Gracias, muchísimas gracias, Leonardo. Javier, gracias por tu tiempo y tu confianza. Hemos llegado lejos, ¿no? Ahí Total. estamos y seguimos.
Así que te agradezco por todo eso, por la amistad también. Muchas Y gracias. vamos de una, pues. Sí, 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 totalmente. Y quiero que sepan que Vamos con todo. los logros de este año han sido logros conjuntos. Muchas Qué buena gracias. cosa. Gracias, mi viejo. Gracias, hermano. Buena.